Bienvenidos a Geotecnia MX. Hoy vamos a resolver un nuevo problema de esfuerzos totales, presión de poro y esfuerzos efectivos para tres estratos con presencia de nivel de agua freática. El problema es el 1.11 de Fundamentos de Ingeniería de Cimentaciones de Brajadas y nos pide hallar los esfuerzos totales, presión de poro y esfuerzos efectivos en estos puntos A, B, C y D. En el diagrama se nos muestran tres estratos con distintas propiedades. Tenemos la gravedad específica para cada uno, así como la relación de vacíos en los dos primeros y el contenido de agua en el último. También indica la presencia de roca al final del estrato de arcilla. Para poder calcular los esfuerzos debemos hallar los pesos volumétricos de cada estrato. Esto podría ser más fácil de comprender con un diagrama de fases, pero pues aquí no estamos tratando esto. Si ustedes tienen dificultades con estos problemas de relaciones volumétricas y gravimétricas, en el canal tenemos toda una lista de reproducción con varios ejercicios. Vamos a hallar el peso volumétrico para el primer estrato. Para esto nosotros vamos a iniciar considerando el volumen de sólidos igual a 1 metro cúbico. Esto muchas veces nos hace más sencillo todo el cálculo que sigue. Teniendo el volumen de sólidos y la relación de vacíos, nosotros podemos calcular el volumen de vacíos, el cual va a ser igual a la relación de vacíos por el volumen de sólidos, siendo 0.55 metros cúbicos. Si nosotros sumamos estos dos volúmenes, vamos a obtener B sub m, que es el volumen de la masa del suelo, siendo de 1.55 metros cúbicos. Después, con ayuda de la gravedad específica, nosotros podemos calcular el peso de la fase sólida. Tenemos la fórmula en la que nos dice que G sub S va a ser igual al peso de los sólidos dividido entre el producto del volumen de sólidos y el peso específico del agua. Por lo que si despejamos tenemos que W sub S es igual a G sub S por B sub S por gamma sub W. Sustituyendo los valores tenemos que W sub S va a ser igual a 2.66 que multiplica al volumen de sólidos igual a 1 metro cúbico, y esto multiplicado por el peso específico del agua, que es 9.81 kilonewtons sobre metro cúbico de acuerdo a las unidades que estamos empleando. Esto va a ser igual a 26.09 kilonewtons. Como ya tenemos el peso de los sólidos y el volumen del suelo, podemos calcular el peso específico seco del estrato 1, ya que el problema nos dice que es arena seca. Esto no tiene mucho sentido porque el suelo siempre tiene algo de humedad, pero el problema nos dice eso, así que lo consideraremos de esta manera. La fórmula sería la siguiente: gamma sub d, peso específico seco, va a ser igual al peso de la fase sólida dividido entre el volumen de la masa del suelo, lo que nos lleva a 26.09 kilonewtons, que están divididos entre 1.55 metros cúbicos. Lo cual da como resultado para este primer estrato gamma sub d va a ser igual a 16.83 kilonewtons sobre metro cúbico. Ahora haremos un cálculo similar para nuestro segundo estrato. En este estrato nosotros tenemos una relación de vacíos de 0.48. Si asumimos nuevamente un volumen unitario para la fase sólida de 1 metro cúbico, tendremos que el volumen de vacíos va a ser igual a la relación de vacíos por el volumen de sólidos, dando 0.48 metros cúbicos, lo que nos lleva a una B sub m de 1.48 metros cúbicos. Si nos damos cuenta, la gravedad específica de ambos estratos, del primero y del segundo, es igual, lo que me hace pensar que se trata de la misma arena, solamente que se hace esta pequeña diferencia porque el estrato de 1.5 metros se encuentra por debajo del nivel de aguas freáticas. Pero el cálculo sería igual que en el problema anterior. Con la gravedad específica nosotros podemos hallar el peso de la fase sólida, siendo el peso de la fase sólida igual a la gravedad específica por el volumen de sólidos por el peso específico del agua. Esto nos dio como resultado 26.09 kilonewtons.
Ya que este estrato está por debajo del nivel de aguas freáticas, es un suelo saturado, es decir, todos los poros o vacíos se encuentran llenos de agua. Así que nosotros podemos hallar el peso del agua con nuestro volumen de vacíos, porque este volumen de vacíos va a ser igual al volumen de agua. Tenemos la fórmula gamma sub W, que va a ser igual al peso del agua dividido entre el volumen del agua. Por lo tanto, el peso del agua va a ser igual al volumen por el peso específico. En este caso, volumen de agua va a ser igual a volumen de vacíos, por lo que sustituyendo tenemos 0.48 metros cúbicos que multiplica a 9.81 kilonewtons sobre metro cúbico. Y haciendo el cálculo llegamos a un peso de 4.71 kilonewtons. Con esto ya tenemos todo para calcular nuestro siguiente peso. En este caso va a ser el peso específico saturado, que viene dado por el peso de los sólidos más el peso del agua dividido entre el volumen de la masa del suelo, lo que es igual a 26.09 más 4.71, recordemos estos son kilonewtons, divididos entre 1.48 metros cúbicos. El resultado lo colocaremos de este lado, en este caso en estado saturado, siendo igual a 20.81 kilonewtons sobre metro cúbico. Ya solo resta calcular el peso volumétrico o el peso específico de nuestro último estrato, el estrato número 3. Aquí ya no tenemos la relación de vacíos, lo que tenemos es el contenido de agua del 34.78%. Para esto no nos sirve mucho considerar algún volumen unitario, lo que voy a considerar es un peso unitario. En este caso va a ser W sub S, el peso de la fase sólida, lo considero igual a 1 kilonewton. Esto me lleva a que, como tengo el contenido de agua, que es igual al peso del agua dividido entre el peso de los sólidos, voy a ser capaz de determinar el peso de agua. Este es W sub W igual al contenido de agua que multiplica a W sub S. Con esto llego a que W sub W va a ser igual a 0.3478 kilonewtons. Hay que recordar que nosotros en los cálculos debemos manejar el contenido de agua como decimal, no como porcentaje. Después hay que hacer lo necesario para hallar el volumen de sólidos. Este lo vamos a encontrar a través de la gravedad específica. Nuevamente hay que recordar la fórmula W sub S dividido entre B sub S por gamma sub W. En este caso lo que necesitamos despejar es B sub S. Por lo tanto tenemos que el volumen de los sólidos va a ser igual al peso de los sólidos entre la gravedad específica multiplicada por el peso específico del agua. Si sustituimos tendremos lo siguiente, vamos a llegar a que B sub S es igual a 1 kilonewton dividido entre 2.74, que es la gravedad específica, por 9.81 kilonewtons sobre metro cúbico. Esto nos lleva a 0.0372 metros cúbicos. Para hallar el volumen de agua, nuevamente hay que apoyarse en la fórmula del peso específico del agua. De dicha fórmula vamos a llegar a que el volumen del agua es igual al peso del agua dividido entre su peso específico. Y esto nos lleva a 0.3478 kilonewtons divididos entre 9.81 kilonewtons sobre metro cúbico, lo que da como resultado 0.0355 metros cúbicos. Solo voy a hacer un poco de espacio aquí en esta parte para escribir la fórmula de lo que vendría siendo el peso específico saturado de este estrato. Aquí tenemos que el peso específico saturado está dado por el peso de sólidos más el peso del agua, dividido entre el volumen de sólidos más el volumen de vacíos. Hay que recordar que en este caso, como el suelo está saturado, el volumen de vacíos va a ser igual al volumen de agua. Y al sustituir los valores tendremos lo siguiente: el peso de los sólidos es igual a 1 kilonewton más el peso del agua, lo calculamos de 0.3478 kilonewtons
y esto va a estar dividido entre el volumen de sólidos, que es de 0.0372 metros cúbicos, más el volumen del agua, que aquí fue de 0.0355 metros cúbicos. Lo anterior da como resultado para el último estrato un peso específico saturado de 18.54 kilonewtons sobre metro cúbico. Y finalmente podemos definir los esfuerzos totales, presiones de poro y esfuerzos efectivos en cada uno de los estratos. Recordando que el esfuerzo efectivo, en el caso de la mecánica de suelos clásica, mecánica de suelos saturados, se considera igual al esfuerzo total menos la presión de poro. Hay que recordar también que la presión de poro es la presión hidrostática que ejerce el agua en los poros del suelo. Comenzaremos definiendo todas las presiones totales. Para el caso del punto que se encuentra en la superficie, no tiene nada que esté encima de él, así que el esfuerzo total va a ser igual a 0. Después obtendremos el esfuerzo en el punto B, el cual será igual al peso volumétrico del material que tiene encima multiplicado por la profundidad. En este caso, 16.83 por 3, que nos da 50.49 en unidades de kilonewtons sobre metro cuadrado. Después, para calcular el esfuerzo en el punto C, hay que multiplicar este peso específico de 20.81 kilonewtons sobre metro cúbico por la profundidad del estrato de 1.5, y a ese resultado hay que sumarle el esfuerzo previo que nosotros tenemos del punto B, que es de 50.49. Esto nos da como resultado 81.71 kilonewtons sobre metro cúbico. Y hay que hacer lo mismo para el punto D. Se suma el esfuerzo que tenemos en el punto C más el producto de 18.54 por los 5 metros. Esto nos da como resultado 174.41 kilonewtons sobre metro cúbico. Ahora hay que definir las presiones de poro. Para el punto A, la presión de poro es igual a 0 porque nos encontramos en la superficie. Para el punto B, la presión de poro también es igual a 0 porque el estrato que se encuentra arriba, este estrato de 3 metros, es arena seca y no tiene presencia de agua. Así que aquí también tenemos un 0. Para el punto C ya tenemos presión de poro. Esta presión de poro vendría dada por el producto de 1.5 metros por el peso específico del agua, que es de 9.81, lo que da 14.72 kilonewtons sobre metro cuadrado. Para el caso de la presión de poro en el punto D lo podemos hacer de dos formas, ambas nos darán el mismo resultado. Bien, podemos considerar la presión de poro que ya tenemos en el punto C, que fue de 14.72, y sumarle la presión de poro generada por el producto de 5 metros que multiplica 9.81, o bien podemos multiplicar 9.81 kilonewtons sobre metro cúbico por la suma de estos dos estratos, es decir, por 6.5. Como sea que lo hagamos, el resultado va a ser de 63.77 kilonewtons sobre metro cuadrado. Finalmente, hay que hallar el esfuerzo efectivo. Este, como les comentaba, es la diferencia que existe entre el esfuerzo total y la presión de poro. Para el punto A es de 0, para el punto B es de 50.49, el C tiene un esfuerzo efectivo de 66.99 y por último al fondo en el punto D tenemos un esfuerzo de 110.64. Y bien, esto sería todo por esta ocasión. Si te fue de utilidad, por favor comparte y suscríbete. Por favor no olvides dejar un comentario sobre lo que te gustaría ver en el canal y te invito a que visites nuestras distintas listas de reproducción. Nos vemos en la próxima.